Muy buenas a todos y bienvenidos a Electrónica Creativa, el único canal que no pretende que veáis electrónica, sino que aprendáis electrónica. En este nuevo vídeo vamos a seguir explicando conceptos fundamentales que todo amante de la electrónica en general debe conocer. En el vídeo anterior estuvimos viendo lo que era la diferencia de potencial o tensión, y en este vamos a tratar los temas de intensidad, resistencia, potencia, circuito abierto y circuito cerrado. ¿Quieres aprender un poco con nosotros? Pues adelante. El primer concepto que vamos a ver hoy es el concepto de intensidad de corriente. En el vídeo anterior hablábamos de diferencia de potencial como el trabajo por unidad de carga. Por una sola unidad de carga era suficiente. Sin embargo, cuando hablamos de intensidad de corriente, hablamos de densidad de unidades de carga. Esa misma unidad de carga que se encargaba de definir la diferencia de potencial, ahora en la intensidad hablamos del conjunto de unidades de carga, la densidad de unidades de carga que discurren por una fracción muy pequeña de un conductor, de un cable, de una pista de circuito impreso, por unidad de tiempo. Para poder entender este concepto bien, vamos a hacer una analogía con, por ejemplo, con un laboratorio que nos van a hacer una analítica de sangre. Yo creo que a todos nos habrán hecho alguna analítica. Y para saber si tenemos anemia o no, simplemente cogen una gotita de sangre, la miran al microscopio y contabilizan, hacen un conteo del número de glóbulos rojos que se encuentra en una fracción del espacio de esa gota. Y luego hacen un cálculo para saber la cantidad de glóbulos rojos que tendríamos por volumen sanguíneo. Y de esa manera, pues según unas escalas, pues saben si tenemos anemia o no. Bueno, para no desviarnos mucho del tema, siguiendo esta misma analogía, vamos a considerar que tenemos la capacidad de poder hacer un vídeo con un zoom muy grande, de manera que pudiéramos ver hipotéticamente esas unidades de carga pasar por un cable, por una fracción muy pequeña de ese cable, por unidad de tiempo. Vamos a contabilizar un segundo. Si durante un segundo podemos hacer un vídeo y luego verlo a cámara lenta, podríamos contar el número de electrones que han pasado por ahí durante ese tiempo. Y ese número sería lo que definiría la intensidad que está pasando por ese cable, por ese conductor, en ese momento. Para poder entender bien cómo la intensidad de corriente trabaja en un circuito, podemos seguir el mismo ejemplo que hemos hecho ahora mismo con el cuerpo humano. Su sistema circulatorio se asemejaría mucho a lo que serían las vías o pistas de un circuito impreso. De igual manera, el corazón sería el encargado de transportar esa sangre por las vías o por las venas y las arterias, y sería el símil perfecto de una fuente de alimentación. Cuando el corazón bombea la sangre por las arterias, y esas arterias van llevando sangre. Primero salen con un calibre muy grande por el callado de la aorta, por la arteria principal del ventrículo izquierdo, sale por una arteria muy grande, que es la encargada de ir repartiendo sangre a las distintas partes del cuerpo. A medida que, digamos, la sangre se va alejando de esa parte central, las arterias se van haciendo cada vez más pequeñas, porque ya, digamos, no tienen por qué fluir tanta sangre por ahí para nutrir esas partes del cuerpo. A medida que esa sangre va avanzando por su recorrido, va liberando oxígeno, de manera que va alimentando a las células por las que va pasando cerca. Finalmente, cuando la sangre ya ha hecho todo el circuito y ha agotado, digamos, la reserva de oxígeno, entraría en un nuevo sistema que, aun siendo parte del sistema circulatorio, ya no estaría dentro de la rama arterial, sino de la rama venosa. Y por esa rama venosa discurriría de nuevo, recogiendo por las distintas vías sangre. Esas nuevas venas cada vez van haciendo de mayor grosor porque van recogiendo cada vez más sangre hasta retornar al corazón.
Siguiendo este ejemplo fisiológico que yo creo que todo el mundo conocemos, podemos hacer un símil prácticamente idéntico si hablamos de electrónica. La fuente de alimentación, que sería el corazón, al principio, el cable o la pista que saldría de él, como tendría que alimentar todo el circuito, lo normal es que sea de gran calibre, su grosor sea grande. A medida que esas cargas se van distribuyendo por los distintos circuitos, las vías o los cables no necesitan ser tan grandes, porque ya se va distribuyendo en función de las necesidades por la placa o por el circuito. A medida que esas cargas se van desplazando por el circuito, van liberando energía en forma de trabajo. Digámoslo así, pues realizando las funciones propias del circuito en cuestión. En esa liberación de energía se va desprendiendo de parte de esa energía y los potenciales van cayendo. Cuanto mayor es la demanda de energía por un circuito, mayor cantidad de cargas necesita atraer hacia él, porque sencillamente necesita más trabajo, más energía. Eso se va a conseguir pues atrayendo más cargas. De esa manera, la intensidad que ese circuito absorbe de la fuente de alimentación va a ser mayor que otro que tenga menos necesidades. Como consecuencia hemos dicho que esas unidades de carga que se acercan a esos circuitos que consumen más energía, liberan su energía, dentro de ese circuito se produce una caída de potencial, por la simple y llana razón de que se está liberando energía en las propias unidades de carga. Puede que la totalidad de la que tengan o una parte de ella, pero eso ya depende de cómo tengamos el circuito diseñado. Finalmente, esas unidades de carga que ya han liberado toda la energía se recogen por esa línea, por una línea que es común a todos los circuitos, que es la línea GND o tierra, que sería el símil a las vías venosas de retorno al corazón. Esas líneas recogen todas esas unidades de carga ya sin energía para retornarlas de nuevo a la fuente de alimentación y que en ellas se vuelva a generar de nuevo el voltaje. Se vuelvan a recargar las unidades de carga con energía para que esa energía sea de nuevo liberada en los circuitos una vez más. Al igual que lo hace el corazón, una y otra vez bombeando sangre hacia nuestras células, hacia nuestros músculos, hacia nuestros órganos, para luego retornar de nuevo a él y que se vuelva a oxigenar. Otro ejemplo similar al que hemos puesto, quizá, no sé si más sencillo o no de explicar, sería algo parecido a un cuadro eléctrico. Cuando el electricista conecta los cables a la línea de la calle, lo hace con cables de mucho grosor. Lo normal, en función de la demanda energética de la vivienda, que usa a lo mejor un cable de 10 milímetros cuadrados. Luego, él distribuye dentro de la vivienda en función de los consumos con cables de mayor o menor calibre, pero siempre menores a esos 10 milímetros cuadrados. Por ejemplo, la línea de iluminación pues va a utilizar cables de sección de 1,5 milímetros cuadrados. La línea que ellos llaman de fuerza, que sería la que alimentaría los enchufes, de 2,5 milímetros cuadrados. Y así sucesivamente en función del consumo. Como vemos, cuanto mayor consumo, mayor necesidad de atraer cargas y por lo tanto la sección del cable debe ser mayor. Esto tiene una relación con el concepto de resistencia, que ahora veremos a continuación. Como hemos ido avanzando, intensidad y resistencia tienen una relación muy estrecha. Porque si bien la intensidad es esa cantidad, esa densidad de unidades de carga que se desplazan por una sección de conductor en un tiempo determinado y que va a estar influenciado evidentemente por las necesidades de nuestro circuito, digamos, el elemento que vamos a usar para poder controlar esa cantidad de fluir de carga por ese conductor es la resistencia. La resistencia sería algo así como, en términos, estos términos que hemos venido usando para este ejemplo que hemos puesto de intensidad, serían como esas estrecheces, esos pequeños embudos
que de una arteria de mayor calibre va a dar lugar a una arteria de menor calibre. O en términos hidráulicos, como unos pequeños embudos que haría que una tubería de mayor sección se le pudiera acoplar una de menor sección. Esos embudos van a limitar de alguna manera el fluir de las cargas. De tal manera de que al hacer el conductor más estrecho, al oponerse al paso de la corriente o al paso del fluido, ya que estamos utilizando términos hidráulicos para definir esto, para oponerse al paso del fluido va a provocar una disminución del calibre. Se define resistencia como una propiedad que tienen los materiales para oponerse al paso de la corriente. La resistencia no es más que una propiedad y todos los materiales tienen su resistencia. Unos mayor y otros menor. Y eso los hace que haya materiales que tengan muy buena conductividad eléctrica y otros que no tanto. Como hemos dicho, la resistencia actúa como moduladora de la intensidad en los circuitos y gracias a ella vamos a poder controlar cuántas unidades de carga van a distribuirse por cada una de las partes de nuestro circuito o de nuestro diseño. Pero las resistencias permiten controlar la intensidad bajo un coste, y el coste es que producen una caída de voltaje, una caída de tensión entre sus extremos, en función del valor de la resistencia, y eso ya lo veremos en un vídeo posterior en el que hablemos de la ley de Ohm. En función del valor de la resistencia, pues va a provocar, y de la tensión inicial que le llegue, de la tensión inicial, sí, que le llegue a uno de sus extremos, va a provocar una modulación de la corriente por ella, pero va a provocar una caída de tensión dentro de ella. Y es por lo que la resistencia como elemento pasivo de un circuito va a calentarse. Como hemos dicho antes, la resistencia es una propiedad que tiene todo material y que cada uno de ellos tiene una resistencia determinada. En general hay materiales que son muy buenos conductores de la electricidad y suelen ser los que se usan para el transporte de la energía desde los centros de producción hasta los centros de distribución para que se produzca la menor cantidad de pérdidas posible en el transporte, y otros que no lo son tanto. Los buenos conductores por norma general suelen ser los metales, que en sus capas de valencia suelen tener pocos electrones. De esa manera, al tener pocos electrones, permiten que los electrones que hay sueltos y que se generan en la fuente de alimentación puedan ir saltando de unos átomos a otros y puedan provocar que ese desplazamiento favorezca el movimiento de los electrones dentro de un circuito, generando distintos potenciales para que se puedan desplazar libremente. Hay otros materiales que no son tan buenos conductores, que son los llamados dieléctricos. Este concepto es distinto a los aislantes, que son los que son muy malos conductores o tienen una gran oposición a que se puedan desplazar los electrones por sus átomos. Los elementos dieléctricos tienen un doble comportamiento y pueden parecerse aislantes hasta según qué momento. Los materiales dieléctricos se suelen usar mucho en los condensadores. Os estoy avanzando ciertas cosas, pero que cuando llegue el momento lo explicaremos con más detenimiento. Los dieléctricos en general se comportan como aislantes y se colocan en los condensadores para que, la corriente que entra por el polo positivo no esté en contacto con el GND o tierra, generalmente, del polo negativo. De esa manera, es como si tuviéramos un recipiente separado por una membrana, en el que podemos llenar con agua por arriba, aceite por abajo, y que ambos no se mezclen. Pero ¿hasta cuándo? Porque hemos dicho que se comportan como aislantes hasta según qué tensiones. ¿Hasta cuándo? En el caso de los condensadores, dependiendo del dieléctrico que se use, estará tarado para un voltaje determinado. No sé si habéis visto alguna vez algún condensador, pero aparte de los X faradios me refiero a microfaradios, nanofaradios,
de su capacidad, independientemente de su capacidad, están tarados para un voltaje determinado. Eso quiere decir que entre sus placas va a soportar una diferencia de potencial X. Y a partir de ahí, hacia abajo, cargar ese condensador es seguro, pero hacia arriba no es seguro. Sencillamente porque el dieléctrico tiene la propiedad de comportarse como un aislante cuando la separación o cuando la diferencia de potencial que hay entre ambos lados se mantiene dentro de unos rangos controlados. Si se produce un aumento por encima de la capacidad en la que él se comporta como aislante, conduce la electricidad. Se convierte en un buen conductor. O simplemente en un conductor. Ese es el principal fallo por los que se van deteriorando los condensadores, y puede ser que por un fallo de diseño nos explote alguno, porque hayamos colocado a lo mejor en una línea de 12 voltios un condensador que solo soporta una diferencia de potencial entre sus polos de 6 voltios. Luego están los aislantes, los materiales que son aislantes, que por norma general son aquellos que ofrecen una gran oposición al paso de la corriente eléctrica. Suelen ser las suelas de goma, la madera. Aquellos normalmente suelen ser de lo que está compuesto las herramientas de los electricistas. Cuando vemos a algún electricista trabajar con alicates o con destornilladores, vemos que tienen un recubrimiento de goma, de plástico, que lo aísla de la parte metálica, que formaría o bien la parte de corte de un alicate, o de apriete o de afloje de la punta de un destornillador. Si veis también las escaleras que usan la mayoría de los electricistas, veis que no son metálicas, que no son de aluminio, suelen ser de madera, precisamente porque la madera es un buen aislante. El siguiente concepto que vamos a ver hoy es el concepto de potencia, por el que vamos a pasar muy brevemente, porque lo explicaremos con más detenimiento cuando veamos la ley de Ohm. El concepto de potencia, la potencia se define en electrónica como el voltaje o la diferencia de potencial que existe en un elemento, la caída de voltaje que se produce en él por la intensidad de corriente que lo atraviesa. Generalmente esa potencia, si el elemento es pasivo, vamos a poner una resistencia como ejemplo, se libera en forma de calor. Cualquier resistencia funciona a cualquier voltaje. Y si habéis visto resistencias, veis que las hay de infinidad de valores. También, no sé si os habéis dado cuenta de que hay algunas resistencias que son muy pequeñitas y otras que son bastante más gorditas. En la fuente de alimentación de los microondas se pueden ver incluso resistencias cerámicas de 5 o 10 vatios. ¿Por qué es así? Pues sencillamente porque esas resistencias, por la corriente que las atraviesa y por la caída de voltaje que se produce en ellas, liberan tanto calor que necesitan de alguna manera estar preparadas para poder disiparlo y que no se fundan, evidentemente, no se estropeen. Entonces por eso las hay de tantos valores, de tantos valores óhmicos, de tantos valores de resistencia como de tantos valores de potencia. A las resistencias no le ocurre como a los condensadores, que están tarados para determinados voltajes. Las resistencias en teoría están preparadas para funcionar a cualquier voltaje. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñarlo es saber la potencia que va a disipar y dimensionar esa resistencia para que pueda soportarla. Y para finalizar vamos a ver los últimos dos conceptos, que también vamos a pasar muy de corrida porque lo vamos a ver en la parte práctica que vamos a dedicar a estos dos vídeos de conceptos básicos. Porque sí, porque dijimos en el primer vídeo de presentación que a nosotros nos interesa mucho la práctica, que veáis las cosas y que las entendáis. Y nada mejor que verlo in situ para poder comprender súper bien estos conceptos. Los dos últimos conceptos que nos faltan son el de circuito abierto y circuito cerrado. Y aquí no nos vamos a complicar mucho. Vamos a poner el ejemplo de una lámpara de una mesita de noche o de una lámpara de pie en la que hay una perilla en la que accionamos y la luz se enciende, volvemos a accionar y la luz se apaga. ¿Y esto por qué ocurre? Pues como todos sabéis, un circuito cerrado es aquel en el que desde la fuente generadora fluye
las unidades de carga atraviesan la carga, en este caso la carga sería la bombilla, y retorna de nuevo al otro polo de la fuente generadora, que en este caso pues, sería la fuente de alimentación, y retorna a ella. Si no hay una interrupción en ese camino, si la carretera no está cortada, pues digamos que los vehículos pueden circular libremente y volver de nuevo a su casa. Entiéndase los vehículos como las unidades de carga, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si hay un desastre, hay un terremoto o hay algo, se cae el puente, pues los coches empiezan a acumularse a la entrada del puente, o la carretera se corta, los coches se detienen porque no pueden pasar y no pueden completar el circuito. Independientemente de que hayan atravesado o no la bombilla, esos vehículos portadores de carga, esas unidades de carga, si no retornan a la fuente de alimentación o a la borna negativa de la pila, la bombilla no se va a encender y entendemos por eso como un circuito abierto. Circuito cerrado cuando el recorrido no está interrumpido en ninguna de sus partes y las unidades de carga fluyen libremente por ello desde la fuente generadora de voltaje o la pila y regresan a ella. Y un circuito abierto es en el que existe una interrupción en esas vías, en el cable, en una pista en concreto, y al producirse la interrupción pues no se puede realizar la función, puesto que al no poder retornar las unidades de carga a la fuente de origen, pues el circuito no funciona. Es así de sencillo. Y nada más, ya con este segundo vídeo terminamos los vídeos de conceptos fundamentales. Para el próximo vídeo vamos a ver instrumental. Ya me he cansado un poco de que me veáis la cara. Y vamos a ver instrumental y elementos que necesitaríamos para poder llevar a cabo las prácticas que vamos a ir realizando en este canal. Si os está gustando el contenido que os ofrezco, si os gusta por ahora este curso, yo os pediría que le dierais al me gusta aquí abajito, que os suscribáis, si os está gustando, claro, que os suscribáis para poder seguir apoyándome y viéndome, porque de verdad que al principio es muy importante saber que uno habla y que hay alguien que le escuche. Comentarme en los comentarios lo que queráis, lo que os guste, lo que no os gusta, si soy muy feo, cualquier cosa, lo que sea. Y por supuesto, a la campanita también para estar atentos a todos los vídeos que vayamos subiendo. Y nada más, aquí me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os esté gustando esto, que estéis emocionados tanto como yo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!